Bienvenidos a nuestra sección Corriendo Con. En nuestras redes sociales estuvimos preguntando con quién les gustaría que hiciéramos la sección de Corriendo Con. Y por ahí salió el nombre de nuestro coach del programa, Ezequiel Orozco. Así que aquí está y hoy correremos con él hablando de un importante tema, acerca de los errores más frecuentes que cometemos los corredores cuando iniciamos en este deporte. La idea es compartir con ustedes los principales errores que cometen los corredores cuando inician. Bueno, y no solo cuando iniciamos, yo creo que a lo largo ya tenemos un par de años y seguimos cometiendo ciertos errores que vamos encontrando, pero el tema es cuando iniciamos. ¿Qué es lo más común que hacemos cuando estamos empezando? Bueno, comúnmente el corredor se deja guiar por los amigos y comienzan primero a abusar de su cuerpo. Por lo general, el corredor principiante empieza con una distancia hasta que cuando siente que puede correr, se cree que ya puede ir por cualquier distancia. Y el hecho es de que muchos se anotan en carreras para las cuales no tienen la capacidad para finalizarla. Y tenemos el corredor que finaliza la carrera caminando, más de la mitad de la carrera. Tenemos el corredor que no solamente la termina caminando, sino con una lesión. El normal de los corredores muchas veces van por el entusiasmo y se anotan, dentro de un mes hay una carrera de 21 y ahí se anotan. Yo creo que nos pasa a todos, porque bueno, a mí me pasó en el momento que yo comencé, que te da o sea, hay una carrera, ahí pueden haber dos carreras el fin de semana y te querés inscribir en las dos. Hay una en la noche, te inscribís en la noche y haces 10, al siguiente día hay una de 21 y vas por la de 21, el fin de semana vuelve a ver y no le das tiempo al descanso que debes de tener y ni siquiera estás en la condición. ¿Cuándo deberíamos de decir estoy listo para hacer una carrera, no digamos de 21, de 10, para correrla? No como tú decís, para caminar. O sea, yo pienso que si vas a caminar una carrera, eso no es correr, es hacer una caminata, pero no sé si estoy mal con eso. Hacen el intento y la voluntad, eso es un valor agregado que tiene el corredor principiante, tiene muchas ganas de hacer, pero si no tiene quien lo guíe, está propenso a cometer errores. Y el principal error que comete es dejarse guiar por el entusiasmo. Qué chiva está esta carrera, voy y me anoto. Ay, pucha, y también está aquella, también quiero ir, y van y se anotan. Entonces, yo la recomendación que le hago es hacer un entreno progresivo, adaptarse a correr, por ejemplo, los 10 kilómetros. Para correr una de 10 kilómetros no tenemos que correr 10 kilómetros antes, sino que hacer entrenamientos de 5, 6, 8 kilómetros, estamos hablando de un 80%. Pero no solamente hacer distancia, sino hacer distintos estímulos. Por ejemplo, cambios de ritmo, series de velocidad, series en cuesta, estímulos en gradas. Son todos los ingredientes que hacen a un entrenamiento. Pero es que mira, que cuando nosotros estamos solos, que no tenemos un entrenador, es bien difícil saber que tenemos que hacer todo eso. Y vuelvo y repito, cuando yo lo hacía, yo solo salía a correr y para mí eso era como hacer mi ejercicio, correr durante 1 hora, 5 o 6 kilómetros, lo que aguantaba. Bueno, nosotros, y yo también lo viví, yo decía, corría 20 kilómetros diariamente y creía que eso era un buen entrenamiento. Y yo solamente me adapté a correr 20 kilómetros. Cuando podía sacar un mejor rédito antes. Entonces, cuando vos te adaptás a una distancia y te sacan de esa distancia, sentís la diferencia y te incomoda. Por ejemplo, una rutina común es hacer siempre, salís de tu casa y yo ya me tengo mi circuito marcado, sé que cuando paso por acá ya voy en tantos kilómetros, voy en tanto tiempo, porque el cerebro se acomoda a eso. Por eso es bueno cambiar el circuito, ir a explorar lugares nuevos. No solamente es adaptarse a una distancia, sino que estar preparado para cualquier novedad. Muchos usan, vamos a hacer reconocimiento de ruta. Está bien el que lo puede hacer, pero muchos, por ejemplo, hace poquito fueron a Miami. ¿Y qué posibilidades tenés de conocerla? Entonces, hay que prepararse acá para ir a afrontar cualquier tipo de terreno. Calor, eso es bueno saberlo. Qué clima vamos a tener, qué desnivel vamos a tener. Entonces, en base a las condiciones de la carrera que vamos a afrontar, preparar las cuestas, preparar el clima,
y preparar la hidratación o la comida que vamos a utilizar. Mira, Ezequiel, cuando empezás, y porque me lo han preguntado mucho, no estás pensando en ir a competir y entonces ya meterte con un entrenador, decís, es que para qué, si yo realmente solo quiero hacerlo por salud. ¿Qué consejo le puedes dar a esa persona que todavía no está entusiasmada del todo con el correr, no quiere un entrenador, pero para que no se funda desde el principio? Llegar al momento en que él mismo decida que quiere un entrenador porque quiere mejorar, pero en un principio nos cuesta entender que eso va a pasar, sino que lo hacemos solo por correr y por salud. ¿Cuáles son cosas básicas que un corredor no debe hacer que no tiene entrenador? Mira, un corredor que no tiene entrenador o alguien que quiere bajar de peso y no quiere gastar en una nutricionista, a veces que le sale caro. ¿Por qué? Porque vos intentás y vas con que una amiga me dijo que prueba esta dieta. O en internet buscas. O en internet. Entonces, ¿qué pasa? Probás y la nutricionista o el entrenador te ve y va a saber qué características tenés y te va a dar un plan de acuerdo a tus características. Va a ser personal, ¿sí? Y lo va a acomodar de acuerdo a la retroalimentación que vos le des. Entonces, por ahí quieren hacer una distancia larga o quieren correr por salud. Entonces se meten y hacen y terminan lesionándose. Por no contratar a un entrenador, se lesionan y cuando se lesionan, saca cuenta las consultas al médico, las consultas al fisioterapeuta y las consultas que siempre son buenas en apoyo, pero no ir a ver más al médico que al entrenador. Entonces, hay veces que sin contar con el apoyo de alguien que sepa, el entrenamiento o alcanzar la meta o se dilata en el tiempo o te sale más caro. Ok, entonces tus consejos básicos serían dejarte un experto. Exactamente. Para eso acá hay muchas personas que saben que te pueden guiar tanto en alimentación, nutrición, hidratación y sobre todo en los estímulos para conquistar tus metas. 10, 20, 40 o 100 kilómetros, siempre es bueno prepararse con el suficiente antelación. No puedes pretender correr un maratón y querer sacarlo en 3 meses. 3 meses es el periodo mínimo que necesita el cuerpo para hacer un cambio fisiológico. Entonces, si querés preparar un maratón y querés ir, digamos, sobrado, te vas a cansar, pero yo te voy a preparar para que llegues a esa maratón y termines íntegra. Más o menos el tiempo, sé que no es el tema de la maratón, pero más o menos para preparar una maratón, que será en 6 meses, 1 año. Lo ideal, si nunca has hecho deporte. Si nunca has hecho deporte, yo te recomendaría 1 año, pero la mayoría de la gente se acuerda 3 meses antes y 3 meses implica que el proceso debe acelerarse mucho. Entonces, en ese proceso acelerado pueden surgir inconvenientes típicos de alguien que no hizo nada y de pronto lo pones a hacer actividad física. Y muy fuerte, además. Y la progresión, el cuerpo la siente. Entonces, cuando no tiene tiempo, empiezan a aparecer dolores. Primero que le aparece son las periostitis, cuando empiezan a trabajar en la pista. Por problema de pisada, el problema de los zapatos que usa, la biodinámica de su corrida. Después otro problema que siempre sucede es el dolor de rodilla, dolores en los isquiotibiales, dolores por sobrecarga. ¿Por qué? Porque tienen que aumentar las cargas que normalmente las harían en 6 meses, las tienen que hacer en 3. Entonces, en vez de subir un 10%, te suben un 25% de un fin de semana a otro. Sí. Y ese pequeño porcentaje después se paga. Es que cuando empezás ni siquiera sabes qué son los isquiotibiales. Así que bueno, muchísimas gracias Ezequiel por tus consejos y bueno, ya saben, usted quiere hacer deporte, esto es bonito, esto es para mantenerse haciéndolo durante mucho tiempo y no cometa los errores que otros corredores ya hemos cometido y por eso nos ha tocado mantenernos buen tiempo pues sin hacer deporte y si esto nos apasiona tanto pues hay que hacerlo de la mejor manera.